Muchas bendiciones para todos, amados. Soy el pastor Jorge Justi del Ministerio Palabra y Verdad y les doy la bienvenida a otro mensaje en vivo desde aquí, desde la sede del ministerio en Hollywood, Florida. Hoy les traigo un mensaje que va a ser de revelación para muchos y de edificación para sus vidas. Y está basado en la verdad absoluta de la palabra de Dios, como siempre hacemos en todos los mensajes que traemos. Mucho se ha hablado de los 5 sentidos del ser humano. Y estos sentidos, como todos sabemos, el oído, la vista, el gusto, el olfato y el tacto, son los sistemas que tiene el cuerpo humano, por llamarlos así, sistemas, ¿no? En los cuales navegamos por todas las emociones, todos los impulsos, todas las cosas que recibimos de exteriores, y eso nos envía un mensaje a través de los órganos sensoriales, y esto lo consideramos nosotros confiables y seguros. Porque en la vista podemos ver si nos vamos a caer, si escuchamos algo que está muy ruidoso, nos tapamos los oídos. Y entonces esto lo consideramos que es confiable y que es seguro. Desde pequeños nos han dicho que debemos dejarnos llevar por nuestros sentidos porque son como alarmas que nos dan dirección y nos dan propósito en nuestras vidas. La mayoría de nosotros, amados, pensamos que estos sentidos, como les dije, son confiables y algunos dicen que son hasta perfectos. Pero no hay nada más lejos de la realidad, amados. La verdad es que los sentidos humanos son imperfectos y en ocasiones nos llevan por sendas equivocadas y lo vamos a ver más adelante. Es por eso que titulé esta serie que comienza hoy con el primer mensaje, Los sentidos te traicionan. Los sentidos te traicionan. Y se basa en el pasaje bíblico que encontramos en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 2, versos 14 al 16. Y dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Oremos, Señor, gracias te damos, te bendecimos y te adoramos en este momento. Venimos a ti humillados, pidiendo perdón por nuestros pecados para limpiar nuestro corazón y poder acercarnos, Señor, al trono de tu favor y gracia, para que nos des sabiduría, discernimiento y para que el Espíritu Santo se manifieste en este mensaje que viene a través de mí, para que sea de edificación, para que sea de revelación para todos los que nos escuchan y nos ven en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Esta serie, amados, consta de 3 mensajes. Primeramente, vamos a ver una introducción en este primer mensaje, que es una introducción general de qué son los 5 sentidos del ser humano. El segundo mensaje será dedicado a 2 de esos sentidos, los más principales, que son el sentido del oído y la vista. Y luego el tercer mensaje será acerca del olfato, el gusto y el tacto. Aunque los sentidos humanos nos fueron dados por Dios, porque son parte del cuerpo que Él creó, estos han sido afectados por la influencia del pecado original y el efecto de la iniquidad que prevalece hasta el día de hoy. Y es por eso que yo mencioné al principio que son imperfectos y que nos pueden llevar por un rumbo equivocado si escuchamos, si hacemos caso a señales que no son las que debemos estar enfocadas de acuerdo a la palabra de Dios. Estos sentidos, amados, nos fueron dados para usarlos y ejercitarlos para diferenciar entre el bien y el mal. Cuando usted acerca la mano a una llama y siente el calor y siente que le duele, la retira porque sabe que no puede, que eso va a hacer daño a su cuerpo. Y así, para darle un ejemplo, dice la palabra en la carta del apóstol Pablo a los Hebreos, capítulo 5, verso 14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y ahí la palabra clave es que tenemos que tener los sentidos ejercitados, y veremos eso más adelante. Aunque los que nos llamamos cristianos y hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor y Salvador, creemos que estamos salvos, somos presa fácil de las decepciones que nos trae el enemigo a través y utilizando nuestros sentidos humanos. El enemigo de nuestra alma sabe
que si perturba de alguna forma o extravía nuestros sentidos, podrá confundirnos en cuanto a la salvación en Cristo Jesús. Vemos en la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 11, verso 3, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Como cristianos muchos buscan a Dios, pero algunos, o quizás la mayoría, no tienen una disciplina para hacer las cosas. Y todos sabemos que Dios es un Dios de orden y que hay que tener una disciplina. Donde quiera que uno va, en unos trabajos, hay unos procesos, hay unas disciplinas y hay unas cosas unos pasos a seguir. Y por esta razón, los que no tienen esa disciplina han experimentado fracasos, pero como sabemos todos, el Señor quiere que prosperemos en todo nuestro cuerpo, así como prospera nuestra alma, como dice el apóstol Juan, y que así también prosperen nuestros sentidos y que glorifiquemos a Dios de una forma correcta y ordenada en su palabra. El orden que Dios desea hoy en nuestras vidas, mis queridos hermanos y hermanas, es que primeramente presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y así lo dice la palabra en la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 12, verso 1, que dice, así que hermanos os ruego, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Debemos analizar con cuidado nuestras vidas, queridos hermanos, y nuestros sentidos también para poder darle el uso apropiado y glorificar a Dios en todo lo que hagamos. Recordemos que el apóstol Pablo dijo que todo lo que hagamos, lo que comamos, lo que bebamos, lo hagamos todo para la gloria de Dios. Debemos entonces preguntarnos, esos sentidos que están manifestados a través de los órganos sensoriales que tiene nuestro cuerpo, tenemos que saber cómo está constituido el cuerpo y qué es el cuerpo humano. La palabra cuerpo viene del latín corpus y es el conjunto de las partes que componen el organismo completo del ser humano. Y el Señor desea que le glorifiquemos en todo nuestro cuerpo. En la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 6, verso 20, dice, porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ya en mensajes anteriores hemos hablado en varias ocasiones de que el ser humano se compone de cuerpo, de alma y de espíritu. Es tripartita, como dice la palabra. En la primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23, nos dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y está hablando de que de la segunda venida. Es Pablo hablándole a los cristianos de aquella época. Por eso, hermanos, es importante saber dónde están localizados estos sentidos en el cuerpo, en el ser humano. Si buscamos la definición de la palabra sentido, desde el punto de vista humano, vemos que es la facultad de percibir la impresión o la percepción de cosas exteriores. Esta percepción se logra con la ayuda de estos órganos sensoriales que ya hemos mencionado, los cuales reciben estímulos del exterior y transmiten ese impulso a nuestro sistema central nervioso, en donde se procesa y se obtiene o se genera una respuesta a ese estímulo. Ya vimos cuáles son los 5 sentidos principales: el oído, la vista, el olfato, el gusto y el tacto. Aunque los órganos sensoriales como los ojos, la nariz, la boca, los oídos y las manos están localizados en el cuerpo humano y a través de esos órganos sensoriales es que percibimos esos impulsos externos, los sentidos están localizados en el alma. Y esto, amado, es una revelación importante porque lo vamos a ver bíblicamente un poquito más adelante. Y es por eso que cuando una persona muere, aunque tiene ojos, no puede ver. Y aunque tenga nariz, no puede oler. Y aunque tenga boca, no puede sentir gusto. Y es porque ya el alma y el espíritu, amados, han abandonado su cuerpo.
Quiere decir que en el cuerpo tenemos nada más que los órganos sensoriales que permiten, que son el vehículo o el sistema por la cual recibimos esos impulsos, pero los sentidos están en el alma. Y esto, como les dije anteriormente, que lo iba a demostrar bíblicamente, está confirmado por lo que dice el Evangelio del apóstol Lucas, capítulo 16, versos 22 y 24, 22 al 24, que dice así, esto es la historia del mendigo Lázaro y el hombre rico. Dice, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado, y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Ellos estaban en lo que se conoce como el seno de Abraham o el paraíso. Entonces él, el hombre rico que estaba en el Hades, dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en el agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Amados, en estos versículos queda claro y podemos ver que el hombre rico, aunque había muerto y estaba en el Hades, podía ver, podía reconocer, podía tener sed, sentir el calor de las llamas del infierno, sentir tormento. Es decir, que sus sentidos estaban en el alma, porque no era el cuerpo lo que estaba ahí, el cuerpo quedó en la tumba. Y el cuerpo, dice la palabra, que viene del polvo y al polvo regresará. Dice la palabra también en la primera carta o la epístola de Juan, capítulo 1, versos del 1 al 4, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de la vida, o sea, Jesucristo, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas los escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Lo que Juan está diciendo aquí en esta epístola universal, amado, es algo de gran importancia y significado para nosotros en esta vida de hoy en día. Juan hace mención de 5 cosas que deben de estar activadas en nuestra vida y que la mayor parte de nosotros ni siquiera le prestamos atención, mis amados, porque pensamos que al aceptar a Cristo en nuestros corazones ya estamos salvos. Y no entramos en discusiones teológicas de si salvo siempre o no salvo, se pierde la salvación o no se pierde, sino que nosotros pensamos que estamos salvos simplemente porque aceptamos a Cristo en nuestros corazones. Y estas cosas deberían estar activadas como consecuencia de aceptar a Jesucristo en nuestros corazones. ¿Y qué son esas cosas? Se refiere, amados, a los sentidos espirituales. Porque si los sentidos residen en el alma, esos sentidos son espirituales, manifestados por los órganos sensoriales que están en el cuerpo, que son los que nos traen el mensaje exterior. Dice la carta a los Hebreos, capítulo 5, versos 12 al 14, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis la necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados, porque para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Pero ¿cómo nosotros, amados, podemos ejercitar algo que ni siquiera sabemos lo que es, o en qué consiste, o en dónde está localizado? Lo triste del tiempo en que vivimos en este momento, en esta temporada, mis queridos hermanos y hermanas,
es que casi nadie considera que le hace falta ejercitar esos sentidos espirituales. Quizás si preguntamos nos dirían algunos que ya lo han ejercitado, otros van a decir que ya son maduros en la palabra. Y es que en nuestra propia concupiscencia queremos hacer lo que pensamos que es correcto y no hacer lo que dice la palabra de Dios que deberíamos de hacer. Y nos preguntamos luego por qué pasa el tiempo y seguimos siendo los mismos. ¿Por qué no pasan milagros? ¿Por qué no tengo bendición? ¿Por qué no hay un cambio genuino en mi vida? ¿Por qué no se efectúa ese cambio verdadero que Dios quiere que ocurra en mi vida? Y ¿sabes qué, hermanos? Que es tiempo ya de que comencemos a ejercitar nuestros sentidos espirituales. Y en los próximos mensajes vamos a ver cómo es que esos sentidos espirituales obran, porque los vamos a ver desde el punto de vista humano y desde el punto de vista espiritual. Vamos a orar, a pedirle al Señor, que nos dé el discernimiento y que nos dé la sabiduría para discernir, para poder ejercitar estos sentidos espirituales. Señor, gracias te damos, te alabamos y te bendecimos. Venimos ante ti humildemente, Señor, para que tú, por tu favor y gracia, nos ilumines, nos des discernimiento y nos hagas ver, Señor, los sentidos espirituales para que los despiertes, para que podamos comprender que tenemos que ejercitarlo, así como ejercitamos el cuerpo para mantenerlo sano y saludable, para que sea el templo del Espíritu Santo, así también debemos ejercitar y te pedimos que nos ayudes a comprender cómo ejercitar esos sentidos espirituales para que nuestra alma continúe en ese progreso, en ese desarrollo hacia la perfección y hacia la vida eterna en el nombre de Jesús. Amén. En el próximo mensaje, como les dije, veremos los dos primeros sentidos desde el punto de vista humano y desde el punto de vista espiritual. Y como siempre termino todos los mensajes, hago un llamado a aquel que no ha conocido el Señor, porque es menester de todos nosotros los cristianos que hagamos ese llamado para llevar la oportunidad que nos da el Espíritu Santo, que trae nuestro Señor, de ofrecer a la persona para que decida si quiere aceptar a Jesucristo en su corazón. Y así mismo yo te digo que esta invitación es directamente de nuestro Señor, para que le abras la puerta de tu corazón y de tu vida y lo recibas como tu Señor y Salvador. Si no lo has hecho y estás decidido a creerlo de corazón y a pronunciarlo con tu boca, solo tienes que repetir conmigo esta corta oración. Cierra tus ojos, extiende tu mano y repite conmigo: Señor Jesús, yo te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Perdona mis pecados, me arrepiento de todos, quiero desarrollar mis sentidos espirituales, Señor, para que tú seas el que dirijas mi vida, para que tú seas el que me lleves de aquí en adelante y escribas mi nombre en el libro de la vida y pueda disfrutar contigo de la vida eterna en el nombre de Jesús. Amén. Y te felicito si has tomado esa decisión. Te invito a que te congregues que busques una iglesia de sana doctrina para que te puedas unir con otros que forman parte del cuerpo de Cristo y que juntos descubran las maravillas, las bendiciones y las promesas que tiene el Señor para ti, para tu familia, para tus descendientes, y viene directamente de la palabra de Dios. También hago el llamado de reconciliación para todos aquellos que quieren regresar al Señor, porque se han quizás descarriado por las situaciones que han pasado del ataque que tiene el enemigo contra estos sentidos humanos, que si lo quieres hacer, pues te arrepientas y regreses a donde un día estuviste cuando inicialmente aceptaste al Señor también en tu corazón y puedas continuar esa carrera que, como dice Pablo, llega hasta obtener el galardón de la vida eterna. Así es que yo te bendigo de igual forma. Y antes de despedirme, quisiera invitarlos a que hagan comentarios, a que hagan peticiones de oración, pero siempre les pido que hagan los comentarios desde un punto de vista
de respeto. Y si hay diferencias, como sé que no todo el mundo tiene la misma opinión, hay diferencias que se hagan en un marco de respeto, de honra siempre al Señor, para que seamos discípulos, hijos de Dios, y nos mantengamos en la unidad del Espíritu, que es lo que quiere nuestro Señor Jesucristo. Aunque tengamos las diferencias, los discípulos tenían diferencias cada uno y cada uno tenía sus personalidades, pero siempre estaban unidos por el amor de Jesucristo. Y asimismo les pido que en sus comentarios tengan respeto, sean humildes y se pueden expresar para poder entonces tener un diálogo amistoso. Así es que los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, deseándoles que tengan todos unas buenas noches. Bendiciones para todos.